Buenos días, jóvenes. Hoy nos corresponde complementar el tema de ecuaciones. Lo único es que ahora vamos a trabajar ecuaciones simples, pero con fracciones. Nosotros en la actividad anterior habíamos definido a una ecuación como una expresión algebraica en donde existía una igualdad y en donde como un mínimo hay una variable. A la variable comúnmente la denominamos como incógnita. Vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer ejercicios sobre ecuaciones, hallar el valor de la incógnita y evaluar su respuesta. Ejemplo número 1. K más 3 cuartos igual a 7 cuartos. Se estila que cuando tengamos fracciones en una igualdad donde tenemos una ecuación o tengamos una ecuación con fracciones, se estila convertir la ecuación en una ecuación lineal. Para convertirla en una ecuación lineal debemos igualar los denominadores. Al igualar los denominadores podemos convertir nuestra ecuación en una ecuación lineal. Para igualar denominadores ya sabemos que hacemos uso de la herramienta práctica llamada mínimo común múltiplo. Entonces tenemos denominador 1, denominador 4 y denominador 4. Entonces vamos a determinar el mínimo común múltiplo entre 1 y 4. El mínimo común múltiplo entre 1 y 4 es 4. ¿Por qué? Porque 4 ya es múltiplo de 1. Entonces directamente el mínimo común múltiplo sería 4. ¿Para qué nos sirve el mínimo común múltiplo? Para convertir fracciones de diferente denominador en fracciones con igual denominador. Vamos con la primera fracción. La primera fracción, el denominador es 1. En el denominador de la K se sobreentiende que hay 1. Entonces divido 4 entre 1 es 4. 4 entre 1 es 4. ¿Qué quiere decir? Que la primera fracción, que es K sobre 1, la voy a multiplicar por 4. La primera fracción, que es K sobre 1, la vamos a multiplicar por 4. Porque repito, 4 entre 1 es 4. Tanto el numerador como el denominador lo multiplicamos por 4. Vamos con la segunda fracción, sería más 3 cuartos, que haría multiplicado por 1. ¿Por qué? Porque 4 entre 4 daría 1. 1 multiplica el numerador 3 y el denominador 4. Multiplica tanto el numerador como el denominador. Igual a 7 cuartos multiplicado por 1. ¿Por qué? Porque repito, 4 entre 4, 1. 1 multiplica el numerador y multiplica al denominador. Ahora procedemos a efectuar estos productos. Como ya sabemos que en el lado izquierdo el denominador va a ser 4, podemos escribir un solo denominador y la suma algebraica de los numeradores. Es decir, colocamos un solo denominador que es el número 4 y efectuamos el producto. K por 4 daría 4K, que es lo mismo que 4 por K. Sería 4K más 3 por 1 daría 3. Es decir, que en el numerador me quedaría 4K más 3 y en el denominador me quedaría el número 4, que es el denominador común. Por eso es que hablamos de igualar denominadores. Del lado derecho me quedaría 7 por 1, 7 y 4 por 1, 4. Si ustedes observan, ya hemos logrado igualar denominadores. Como hemos igualado denominadores, procedemos a simplificar los denominadores para convertir la ecuación en una ecuación lineal. Al simplificar el número 4 del lado izquierdo, me quedaría 4K más 3. Al simplificar el 4 del lado derecho, me quedaría 7. Es decir, que hemos logrado convertir una ecuación con fracciones en una ecuación lineal. Esto es lo que llamamos una ecuación lineal. Teniendo la ecuación lineal en donde ya no existe fracción, se procede al segundo paso, que es aplicar el método del despeje, el método mnemotécnico del despeje para poder determinar el valor de la incógnita. 4K quedaría igual y el 7 quedaría igual. ¿A quién vamos a mover? Al número 3. La operación matemática del número 3 es de suma. Como está sumando en el miembro izquierdo, pasaría al miembro derecho
restando. Es decir, que el 3 pasaría el miembro derecho restando. Ahora me quedaría 4K igual. 7 menos 4 me daría, 7 menos 3, perdón, me daría 4. 7 menos 3 me daría 4. Y finalmente, para que la variable K quede despejada, este 4 que está multiplicando a la K pasaría dividiendo. Es decir, que me queda K igual a 4 sobre 4, porque el 4 que multiplica pasaría dividiendo. Y 4 es divisible entre 4. 4 al dividirlo entre 4 me daría 1. Significa esto que nuestro valor de K es exactamente igual a 1. Teniendo el valor de K, si yo quiero comprobar si este es el verdadero valor, podemos proceder al paso de la comprobación. Para comprobar tenemos que evaluar la ecuación para el valor de K igual a 1. Es decir, en la ecuación original reemplazamos el valor de K que vale 1. Entonces me quedaría 1 sumado con 3 cuartos. 1 sumado con 3 cuartos sería igual a 7 cuartos, donde tendríamos que el mínimo común múltiplo sería 4. Te divido 4 entre 1, 4. 4 multiplica el numerador que es 1 y multiplica el denominador que también sería 1. Vamos con la segunda fracción. 4 entre 4, 1. Es decir, que tanto el numerador como el denominador quedan multiplicados por 1. Y del lado derecho, 4 entre 4, 1. A multiplicar el 7 y el 4 por 1 me queda 7 sobre 4. Efectuamos. Al quedar el denominador igual a 4, del lado izquierdo, el numerador quedaría 1 por 4, 4. 3 por 1, 3. Me quedaría 4 más 3 igual a 7 cuartos. Efectuamos la suma del numerador. 4 más 3 me daría 7. Entonces me quedaría 7 cuartos igual a 7 cuartos. Si ustedes observan, hemos logrado reemplazar el valor de K en la ecuación y observamos que se cumple la igualdad. Como se cumple la igualdad, significa que este valor de K es verdadero, es el valor de K para que esta igualdad se cumpla. Vamos con el segundo ejemplo. K cuarto menos 3 octavos igual a 7 octavos. El primer paso, recuerden que para poder igualar denominadores, aquí en una ecuación con fracciones es recomendable igualar denominadores para convertirlo en una ecuación lineal. Entonces el primer paso es determinar el mínimo común múltiplo. Para determinar el mínimo común múltiplo se recomienda descomponer en factores primos todos los denominadores. Tenemos el denominador 8 y el denominador 4. 8 es divisible entre 2, que me da 2. 4 divisible entre 2, que me da 2. Y el 2 es divisible entre 2, que sería 1. Y el 4 es divisible entre 2, me daría 1. 2 es divisible entre 2, que también me daría 1. Factorizamos. El 8 al factorizarlo me quedaría 2 elevado a la 3, porque se repite 3 veces. El 4 sería 2 elevado a la 2, porque se repite 2 veces. Aquí podemos determinar el mínimo común múltiplo, que recuerden que el mínimo común múltiplo es el producto de factores primos comunes y no comunes con el mayor exponente. Es decir, que nuestro mínimo común múltiplo sería 2 elevado a la 3, porque es comunes, debo agarrarlo con el mayor exponente. Por lo tanto, del número 2, agarro 2 elevado a la 3. Y al efectuar 2 a la 3, al resolverlo, me quedaría igual a 8. Significa que nuestro mínimo es igual a 8. Nuestro mínimo común múltiplo es igual a 8, que también pude haberlo hecho directo. Si ustedes observan, el mínimo común múltiplo entre 4 y 8. El 8 es múltiplo de 4. Como el 8 es múltiplo de 4, entonces ya podemos afirmar directamente que el mínimo común múltiplo es 8, sin realizar el paso de la factorización o el paso de la descomposición en factores
Pero para asegurar, podemos aplicar paso por paso el método del cálculo del mínimo común múltiplo. Ahora, por supuesto, dividimos el mínimo común múltiplo entre cada denominador. 8 entre 4 es igual a 2. La primera fracción, 8 entre 4 es igual a 2. 8 es el mínimo y 4 es el denominador de la primera fracción. Al dividir 8 entre 4, eso me da igual a 2. ¿Qué significa eso? Que la primera fracción vamos a multiplicarla por 2, tanto el numerador como el denominador. Vamos con la segunda fracción. Divido 8 entre 8, sería el mínimo común múltiplo, entre el denominador, que es 8. 8 entre 8 da 1, significa que la segunda fracción, tanto el numerador como el denominador, va multiplicado por 1. Y en la igualdad, del lado derecho de la igualdad, también va multiplicado por 1. ¿Por qué? Porque 8 entre 8 da 1. 1 multiplica el numerador 7 y el denominador 8. ¿Qué hacemos luego? Efectuar los productos. Ya en el lado izquierdo podemos colocar un solo denominador que es el 8. ¿Por qué? Porque 4 por 2, 8. Y 8 por 1, 8. Como es el mismo denominador, colocamos el mismo denominador. Y la suma algebraica de los numeradores, que sería 2 por k, es lo mismo que k por 2. Entonces 2 por k daría 2k, menos 3 por 1, 3. Y del lado derecho la igualdad me quedaría 7 por 1, 7, 8 por 1, 8. Como ya tienen igual denominador el miembro izquierdo y el miembro derecho, yo puedo aplicar el criterio de la simplificación de los denominadores. Puedo aplicar el criterio de la simplificación. Al simplificar el denominador izquierdo, me quedaría 2k menos 3. Al simplificar el denominador derecho, me quedaría el 7. Es decir, que hemos logrado convertir una ecuación con fracciones en una ecuación lineal. Una ecuación donde ya no hay fracciones. Este es el método para convertir ecuaciones con fracciones en una ecuación lineal. ¿Por qué en una ecuación lineal? Porque aquí es mejor realizar el despeje o aplicar el método del despeje para determinar el valor de la incógnita. Bueno, aplicando el método del despeje me quedaría 2k y del lado derecho el 7. El 3 que está restando en el miembro izquierdo, puedo pasarlo al miembro derecho sumando. Y observen que ahora me queda una suma. 2k igual a 7 más 3. Podemos efectuar la suma del 7 con el 3. Entonces me quedaría 2k igual, 7 más 3, 10. Y finalmente, para que la k quede despejada, el 2 que multiplica a la k va a pasar al miembro derecho dividiendo. Pasará dividiendo el número 10. El 2 que multiplica pasaría dividiendo. Es decir, que me queda que k es igual a 10 sobre 2. Y el 10 es divisible entre 2. Podemos efectuar la división. 10 entre 2 me daría 5. ¿Qué significa matemáticamente esto? Que nuestro valor de k es igual a 5. Ahora bien, podemos comprobar si eso es cierto. En la comprobación evaluamos el valor de k en la ecuación original. De nuestra ecuación original, reemplazamos el valor de k que vale 5. Entonces me quedaría 5 cuartos. 5 cuartos menos 3 octavos. Igual a 7 octavos. ¿Qué hacemos luego? Determinar el mínimo común múltiplo para efectuar el mínimo común múltiplo entre 8 y 4. Ya sabemos que es 8, porque el 8 es múltiplo de 4. Entonces ya no tienes por qué volver a determinar el mínimo común múltiplo porque ya lo calculaste acá en la primera parte. El mínimo común múltiplo es 8. Entonces efectuamos, convertimos la primera fracción en igual denominador. 8 entre 4 daría 2, es decir, que la primera fracción queda multiplicada por 2. Porque repito, el mínimo común múltiplo es 8. 8 entre 4 es 2. La primera fracción queda multiplicada por 2. La segunda fracción, que es 3 octavos, queda multiplicado por 1. ¿Por qué? Porque 8 entre 8 es 1. Es decir,
que la segunda fracción queda multiplicado el numerador y el denominador por 1. Y la fracción del lado derecho de la igualdad, que es 7 octavos, también queda multiplicada por 1. ¿Por qué? Porque 8 entre 8 es 1. Entonces, tanto el numerador como el denominador quedan multiplicados por 1. Efectuamos ya las del lado izquierdo, podemos colocar igual denominador 8. ¿Por qué? Porque 4 por 2, 8. Y 8 por 1, 8. Colocamos el mismo denominador y la suma algebraica de los numeradores. Los numeradores quedarían 5 por 2, 10, menos 3 por 1, 3, igual a 7 por 1, 7, y 8 por 1, 8. Como observan acá, aquí en el numerador de la fracción del miembro izquierdo, hay una resta de 10 menos 3. 10 menos 3 daría 7 sobre 8. Y del lado derecho tengo 7 sobre 8. Es decir, que me queda que 7 octavos es igual a 7 octavos. Como la igualdad se cumple, significa que ciertamente el valor de K es igual a 5. Es decir, que hemos logrado comprobar que este es el verdadero valor de K. ¿Cuándo van a comprobar? Cuando se les solicite en el ejercicio. Aquí les decía hallar el valor de la incógnita, pero también evaluar la respuesta. Hallar el valor de la incógnita es despejar la incógnita y evaluar la respuesta es comprobar su respuesta, es comprobar si este es el verdadero valor de K. Y aquí tenemos la comprobación. Ejemplo número 3. 5 sextos más 2 tercios de x igual a 11 sextos. Repito, el primer paso es igualar denominadores para convertir en una ecuación lineal. Para igualar denominadores, lo primero que hacemos es determinar el mínimo común múltiplo. En este caso, entre el número 3 y el número 6. El mínimo común múltiplo entre 3 y 6 es 6. ¿Por qué? Porque si observan, el 6 es múltiplo de 3. Entonces ya el mínimo común múltiplo podemos afirmar que es el número 6. Pero el que quiera aplicar todos los pasos, descomponemos en factores primos cada uno de esos números. El 3 es divisible entre 3, que me da 1. El 6 descompuesto en factores primos es divisible entre 2, que me daría 3. 3 es divisible entre 3, que me daría 1. Al factorizar me queda que 3 es igual a 3, 6 es igual a 2 por 3. Es decir, que ya podemos determinar el mínimo común múltiplo. Del número 2, agarramos el 2 y del número 3 agarramos un solo 3. Es decir, que el mínimo común múltiplo es 6, como lo habíamos afirmado. El mínimo común múltiplo es 6 porque el 6 es múltiplo de 3. Entonces ya podíamos afirmar que el mínimo común múltiplo directamente era igual a 6. ¿Qué hacemos? Dividimos el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores para convertir en iguales denominadores. El primero sería 6 entre 6. 6 entre 6 es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que la primera fracción queda multiplicado por 1. Porque 6 entre 6 a 1. Tanto el numerador como el denominador lo multiplicamos por 1. En la segunda fracción sería 6 entre 3. 6 entre 3 es 2. De la segunda fracción quedaría 2x multiplicado por 2 y 3 multiplicado por 2, porque multiplicamos por 2 tanto el numerador como el denominador. 2x multiplicado por 2 y el 3, que es el denominador, multiplicado por 2. Del lado derecho de la igualdad sería 6 entre 6, 1. Entonces significa que la fracción del lado derecho queda multiplicado tanto el numerador como el denominador por 1. ¿Qué hacemos luego? Efectuar el producto. Como ya sabemos que estos van a quedar de igual denominador, colocamos el mismo denominador 6 y efectuamos el producto. 5 por 1, 5. 2x por 2 me daría 4x. Repito, 5 por 1, 5.
2x por 2, 4x, sobre 6, que es el denominador común. ¿Por qué? 6 por 1, 6, y 3 por 2, 6. Como tienen el mismo denominador, se coloca el mismo denominador, que es el denominador común, y la suma algebraica de los numeradores. Del lado derecho tendría 11 por 1, 11, y 6 por 1, 6. Cada vez que tengan igual denominador en el miembro izquierdo y en el miembro derecho, usted lo puede simplificar. Al simplificar los denominadores, el del miembro izquierdo, al simplificarlo, me quedaría 5 más 4x, igual a 11. Porque al simplificar el denominador, me quedaría del lado izquierdo 5 más 4x, y del lado derecho me quedaría el número 11. Si ustedes observan, esto es lo que en matemática llamamos una ecuación lineal, no tiene fracciones. Entonces lo que llamamos una ecuación lineal. Teniendo expresado esto en una ecuación lineal, porque observen, inicialmente era una ecuación donde había fracciones, ahora es una ecuación lineal. Teniendo la ecuación lineal, procedemos al segundo paso, que es aplicar el método del despeje. En el método del despeje podemos determinar el valor de la incógnita. La ecuación es, como voy a despejar la variable, voy a dejar 4x en el miembro izquierdo y el 11 en el miembro derecho, que es lo que no estoy moviendo, ¿eh? El 5 que está sumando en el miembro izquierdo, lo puedo pasar al miembro derecho restando. Y si observan, me queda que 4x igual a 11 menos 5. 11 y 5 podemos efectuar la operación. Entonces me quedaría que 4x igual 11 menos 5, 6. Y el 6 queda positivo porque el de mayor valor absoluto es el 11, que es positivo. En la resta siempre se coloca el signo del que tiene mayor valor absoluto. El de mayor valor es el 11, por lo tanto el 6 queda positivo. Y finalmente, para que la x quede despejada, debo quitar el 4. Para que la x quede despejada, debo mover el 4. El 4 está en el miembro izquierdo, pasaría al miembro derecho dividiendo. 4 está multiplicando en el miembro izquierdo, pasaría al miembro derecho dividiendo. Y si observan, tanto el número 6 como el número 4 son simplificables, son divisibles entre 2. 6 entre 2 da 3, 4 entre 2 daría 2. Y ya este es el resultado, que es el valor de x en nuestra ecuación. Es decir, que nuestro valor de x igual a 3 medios. Teniendo el valor de x, si me piden evaluar mi respuesta, ya tenemos nuestro valor de x. Como me piden evaluar mi respuesta, debo proceder a comprobar el ejercicio. Agarramos la ecuación original y reemplazamos el valor de la incógnita. Es decir, que me quedaría 5 sextos más 2 tercios, que multiplica el valor de x. El valor de x es 3 medios. Aquí lo tenemos en color azul. El 2 tercios multiplica al valor de x, que es 3 medios, igual a 11 sextos. ¿Qué hacemos en la primera parte? Multiplicamos. Entonces me quedaría 5 sextos más 6 sextos, pues será 2 por 3, 6, y 3 por 2, 6, igual a 11 sextos. Si ustedes observan, del lado izquierdo a la igualdad, tienen el mismo denominador. Podemos colocar el mismo denominador y la suma de los numeradores convertimos en una sola fracción. Convertimos en una sola fracción. Colocamos el mismo denominador y la suma de los numeradores. 5 más 6. Y del lado derecho tenemos 11 sextos. 5 más 6 me daría 11 sextos. Y del lado derecho tengo 11 sextos. Si ustedes observan, hemos logrado comprobar que 11 sextos es igual a 11 sextos. Se está comprobando que ciertamente este es el valor de la incógnita. Este es el verdadero valor de x. Es decir, que el valor de x es igual a 3 medios. Hemos logrado comprobar que la igualdad se cumple. Ejemplo número 4. 3 medios de x menos 3 cuartos igual a menos 9 veinteavos
¿qué hacemos? Repito, el primer paso es igual denominadores. Igualar denominadores. Para igualar denominadores, determinamos el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 2, 4 y 20. Si ustedes observan, el 20 es múltiplo de 4 y es múltiplo de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que ya yo puedo afirmar que el mínimo común múltiplo acá es 20. Pero si queremos hacerlo por paso, descomponemos primero en factores primos. 2 es divisible entre 2, queda 1. El 4 es divisible entre 2, queda 2. 2 es divisible entre 2, quedaría 1. El 20 es divisible entre 2, daría 10. 10 es divisible entre 2, me da 5. Y 5 es divisible entre 5, que me daría 1. Teniendo la descomposición en factores primos, procedemos a factorizar. El 2 sería igual a 2, el 4 igual a 2 a la 2, y el 20 sería 2 elevado a la 2 por 5. Aquí podemos determinar el mínimo común múltiplo, comunes y no comunes, con su mayor exponente. Del número 2, el de mayor exponente es 2 a la 2. El número 5 es no común. Por lo tanto, debemos tomarlo en cuenta. Es decir, que el mínimo común múltiplo sería 2 a la 2, que es 4. 4 multiplicado por 5, que me daría 20. El mínimo común múltiplo es igual a 20, que inicialmente les había dicho que como el 20 ya es múltiplo de 4 y de 2, usted podía ya directamente haber colocado que el mínimo común múltiplo es igual a 20. Teniendo el mínimo común múltiplo, convertimos fracciones de diferente denominador en fracciones con igual denominador. Entonces divido 20 entre 2, porque el primer denominador es 2. 20 entre 2 me daría 10. Significa que en la primera fracción, tanto el numerador como el denominador lo multiplico por 10. Es decir, 3x quedará multiplicado por 10 y el 2 queda multiplicado por 10. Porque 20 entre 2 me da 10. Tanto el numerador como el denominador quedan multiplicados por 10. En la segunda fracción, 20 entre 4 es 5. Es decir, que la fracción, tanto el numerador como el denominador van a quedar multiplicadas por 5. Y del lado derecho, 20 entre 20 es 1. Entonces, la fracción, tanto el numerador como el denominador, quedan multiplicados por 1. Efectuamos. Ya sabemos que los denominadores van a quedar iguales. Por eso es que coloco un solo denominador. 2 por 10, 20. Y 5 por 4, 20. Como van a tener el mismo denominador, coloco el mismo denominador y la suma algebraica de los numeradores. Los numeradores serían 3x por 10, sería 3 por 10, 30. ¿30 qué? 30x. Sería 3x por 10 me daría 30x. Menos 3 por 5, 15. Igual a menos 9 sobre 20. ¿Por qué? Porque 9 por 1, 9 y 20 por 1, 20. Cada vez que los denominadores sean iguales en el miembro izquierdo y en el miembro derecho, podemos proceder a simplificar los denominadores. Al simplificar los denominadores, me quedaría del lado izquierdo 3x menos 15 y del lado derecho menos 9, porque hemos logrado simplificar los denominadores. Repito, hemos logrado simplificar el denominador 20 y el denominador 20. Entonces me quedaría 30x menos 15 igual a menos 9. ¿Qué hacemos ahora? Aplicar el segundo paso, que es el método del despeje para determinar el valor de la incógnita. Entonces sería 30x, queda como 30x, y menos 9 queda como menos 9, porque el único número que vamos a mover en el primer paso es el 15. ¿Qué operación tiene el 15? Una resta. Va a pasar al lado derecho o al miembro derecho con operación contraria. Si está restando, pasaría sumando al miembro derecho. Y si observan, en el miembro derecho, o sea, tienen 30x igual a menos 9 más 15. Es decir, que tienes una operación con números enteros. Entonces sería 30x igual, números de diferentes signos se restan.
15 menos 9 me daría 6. ¿Por qué restamos? Porque los números tienen diferente signo. En la resta, cuando restamos los números, siempre al resultado le colocamos el signo del que tiene mayor valor absoluto. Aquí el de mayor valor absoluto entre el 9 y el 15 es el 15. Por eso es que el 6 va a quedar positivo. Finalmente acá, ahora el 30 lo tenemos que pasar al miembro derecho para que la variable quede despejada. Es decir, que el 30 que está multiplicando pasará dividiendo al miembro derecho. Es decir, me queda que x igual a 6 sobre 30. Si ustedes observan, el 6 y el 30 son divisibles entre 6. Es decir, que puedo simplificar. 6 al dividirlo entre 6 me da 1. 30 al dividirlo entre 6 me da 5. Es decir, que nuestro valor de x es igual a un quinto. Nuestro valor de x es igual a un quinto. Este es nuestro valor de x. Si me dicen que debo evaluar mi respuesta, que es el valor de x, debo comprobar. Para comprobar, agarras la ecuación y reemplazas el valor de x. Es decir, que me quedaría 3 medios por el valor de x. 3 medios por el valor de x, que es un quinto, menos 3 cuartos, igual a menos 9 sobre 20. Multiplicamos 3 por 1, 3, y 2 por 5, 10, menos 3 cuartos deberá ser igual a menos 9 sobre 20. Aquí, en el miembro izquierdo, debo determinar el mínimo entre 10 y 4, pero ya sabemos que el mínimo común múltiplo es 20. El mínimo común múltiplo es 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo colocar 20 como denominador. Entonces, divido 20 entre 10, ya lo hice un poco más directo. 20 entre 10 me daría 2. 2 multiplicado por 3 me daría 6 en el numerador. La segunda fracción, 20 entre 4 da 5. 5 multiplicado por 3 me daría 15. Ya este paso pueden aplicarlo un poquito más directo de esta manera. 20 entre 10 me daría 2. Es decir que multiplico el numerador por 2. 3 por 2, 6. 20 entre 4 es 5. Quiere decir que multiplico el numerador por 5. Es decir que 3 al multiplicarlo por 5 me daría 15. Igual a menos 9 sobre 20. Si ustedes observan, tienen 6 menos 15. Números de diferente signo, se procede a efectuar una resta. 15 menos 6 me da 9. ¿Por qué queda negativa la fracción? Porque recuerden que en la resta siempre le vas a colocar el signo el que tiene mayor valor. El que tiene mayor valor entre el 6 y el 15 es el 15. Como el 15 es negativo, el resultado quedará negativo. Repito, se restan y se coloca el signo el que tiene mayor valor absoluto. Igual a menos 9 sobre 20. Si observamos, la igualdad se cumple. Como la igualdad se cumple, este es el verdadero valor de X. Hemos logrado comprobar que ese es el verdadero valor de X. Si ustedes observan, el ejercicio es largo porque estamos aplicando mínimo común múltiplo, estamos aplicando adición y sustracción de fracciones y estamos agrupando números enteros. Es decir, estamos aplicando varios contenidos en ecuaciones con fracciones. Ahora bien, jóvenes, aquí tienen su actividad, la actividad de la página 246. Solo se requiere que para el día de hoy resuelvan estos 4 ejercicios, el número 9, el número 10, el número 32 y el número 36. Resuelvan esos ejercicios para que puedan afianzar los conocimientos. Bueno, jóvenes, que tengan un feliz día y muy buenas tardes. Hasta luego.